Soy Antonieta Hidalgo Ramírez, soy académica de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas en el Plantel del Valle y me he dedicado durante mucho tiempo al feminismo desde el área en la que me formé, que es la filosofía. Mi tradición feminista y filosófica tiene que ver con el feminismo español, de las principales feministas españolas. Afortunadamente la mayoría de ellas siguen vivas. Son Amelia Valcárcel, Celia Amorós, Rosa Cobo y bueno, hay muchas otras que son feministas muy reconocidas. Todas ellas están trabajando dentro del área de la filosofía y el feminismo. Y bueno, tenemos una preocupación ahora en España. Ha resurgido, siempre ha estado latente, pero desde hace algunos años se ha tenido una preocupación acerca de la violencia que se ha dirigido hacia las mujeres, sobre todo en el tema del feminicidio. En España se lleva muy clara cuenta de cuántas mujeres han fallecido por la violencia que han ejercido los hombres sobre ellas. Las han asesinado, las han violado, y en México no es cosa rara ni extraña, también nos pasa. Y bueno, la reflexión es a partir de qué está pasando, por qué las mujeres estamos siendo asesinadas, y sobre todo en qué momentos, ¿no? En qué contexto, en qué circunstancias hemos sido asesinadas. Hace muchos años, ya tiene muchos años, sobre todo a raíz de lo que pasó, una serie de feminicidios que estaban ocurriendo en Ciudad Juárez. Pues bueno, apareció esta reflexión. Marcela Lagarde es una de las feministas mexicanas, antropóloga, que empezó a utilizar este término llamado feminicidio. Y el feminicidio tiene muchas características, pero a mí me gustaría concentrarme solamente en una de ellas, que es cómo es que somos violentadas y asesinadas. Somos asesinadas porque el sistema patriarcal en el que nos encontramos pues ha cobijado esta violencia masculina hacia las mujeres. Antes se decía, en los ministerios públicos se anunciaba que las mujeres esta mujer determinada había sido muerta a manos de su pareja o de su hijo, de su padre, del vecino, y tenía que ver, y la pregunta era si había sido un crimen pasional. Y entonces ahí se encubrían cantidad de cosas, ¿no? O sea, como si hubiera tenido que ser una relación sexual, una relación de pareja, cuando no necesariamente ocurre así. Matan a las mujeres porque están en horas determinadas en la calle, porque usan determinado tipo de ropa, y son tratadas de la misma manera que aquellas mujeres que las mató el marido en el seno familiar, en el espacio de la casa, de lo doméstico. Y ellas aparecen muertas, tratadas casi como un desperdicio, un desecho. Esa es una de las características de cómo se está tipificando el feminicidio. Y entonces las mujeres, al ser asesinadas, su cuerpo es aún ya muerta, es maltratado, es mutilado, es embolsado, tirado en los arroyos de los caminos, tirado en los basureros, en los ríos, ¿no? Como si fuera cualquier desperdicio. Y eso tiene que ver con una devaluación. Las mujeres estamos vivas o muertas, estamos devaluadas.
no somos valoradas. De alguna manera tenemos una función para la prolongación de la especie, pero no tenemos ningún valor. Sin embargo, se nos dice, ¿no?, que las mujeres somos fuertes, que somos importantes, nuestro papel como madres, hay una idealización de las mujeres como madres, como protectoras, como cuidadoras. Cuando no somos madres somos cuidadoras, ¿no? Las mejores cuidadoras son las hijas solteras, las solteronas que les toca cuidar a los padres. Y bueno, somos violentadas también así. Nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestra dignidad es atravesada por toda esta consideración. El sistema patriarcal, de acuerdo con varias pensadoras feministas, está, sobre todo Rosa Cobo, ahora la recuerdo, Rosa Cobo, nos habla de una violencia patriarcal. Hay nuevas formas de violencia que están como cobijadas, imaginémonos que es o cubiertas por un gran paraguas, ¿no? Llamado sistema patriarcal. Después sigue la violencia patriarcal, y debajo de ellas están protegidas los otros tipos de violencia, ¿no? Entonces, hemos reconocido desde la sociología, desde muchas otras disciplinas, distintos tipos de violencia que padecemos las mujeres, ¿no? La violencia económica, la violencia física, la violencia económica, pero estas están apoyadas en eso, están cobijadas por una violencia que está apoyada en el sistema patriarcal, en donde este sistema, pues es un sistema, decía hace rato en otro evento, decía que es un tipo de totalitarismo, porque cumple con las características, ¿no? Impone una determinada forma de pensar, se instituye como la única forma de pensamiento autorizada, impacta entonces también en una única forma o en unas únicas funciones distribuidas por género, ¿no? A los hombres se les asigna una forma, unas funciones determinadas, a las mujeres otras formas determinadas, y quienes se salen de ahí, de ese cobijo, como de ese paraguas que estaba platicando hace rato, pues merecen un castigo, ¿no? Se necesita regresar pues al carril, no saltarse las trancas, como se dice. Las que se saltan las trancas son violentadas. Y no necesariamente de una manera evidente se saltan las trancas, ¿no? O sea, en el espacio de lo doméstico, en una mujer que llega hasta el grado de que la mate su esposo, los argumentos pueden ir desde que no me obedeció, desde que no quiso tener relaciones conmigo, y todo eso es a partir de una idea de mujer con unas funciones determinadas que las va marcando pues este pensamiento patriarcal, ¿no? Entonces esas que se salen pues tienen que regresar, y por eso se les violenta. Entonces también otra característica, ¿no? La eliminación, otra característica de un pensamiento totalitario o totalitarista tiene que ver con que hay que eliminar al que piensa distinto a mí, o al que actúa diferente a como yo quiero que actúe. Y esas son pues, las mujeres. Entonces nos salimos ¿de dónde? De esa idea de mujer que tiene la cultura patriarcal, ¿no? Se dice sistema porque pues sí impacta a todas las áreas de la acción humana, ¿no? De la vida de los seres humanos, ¿no? Lo político, lo religioso, lo económico, todo. Y esta cultura pues está reflejando este desarrollo de este sistema, esta función del sistema. Aquellos que se salen se descartan, porque no funcionan, no le funcionan al sistema. O sea, una persona que toma la decisión, una mujer que toma la decisión de no tener hijos, aunque tenga la posibilidad de tener hijos y aunque haya quedado embarazada, y toma la libre determinación
y aparte se ampara en la Constitución, en este caso la Constitución mexicana, en los primeros artículos que nos habla de los derechos individuales, ¿no? Sobre el número y espaciamiento de los hijos, pues esa mujer es violentada. ¿Por qué? Porque una de las misiones del sistema patriarcal es la reproducción de la especie. Si no, pues ¿quién sigue, ¿no?, trabajando este sistema? ¿En quién funciona ese sistema si no es en una sociedad conformada por seres humanos, ¿no? Entonces lo que interesa, sobre todo con respecto a la decisión de si tengo o no tengo hijos, si aborto o no aborto, pues ya de acuerdo al sistema patriarcal no nos corresponde a nosotras. El sistema, los otros y las otras son los que tienen que decidir sobre mi cuerpo. Eso violenta el artículo en el que dice que somos libres de decidir acerca del número y espaciamiento de nuestros hijos. También decía hace rato que es una doble moral, ¿no?, en la que está manejando, esto lo hemos dicho las feministas desde hace muchos años, ¿no?, desde mucho ya, que está instalada una doble moral. Y con respecto al aborto, pues es evidente, ¿no? Hay una doble moral, porque mientras que a nosotras, las que estamos a favor del aborto, no quiere decir que abortemos, sino a favor de que se legisle el aborto. Aparte se están muriendo muchas mujeres porque están abortando en circunstancias muy deplorables, ¿no?, difíciles, insalubres. Bueno, estamos en favor del aborto, pero eso no quiere decir que convoquemos a que todas aborten, porque estamos recargadas en que es una determinación individual y particular. Quien quiera tener hijos, que los tenga. Quien quiera tener descendencia, que la tenga. Y quien no, y queda embarazada, que no lo tenga. La doble moral se instala en que se está fomentando, se está hasta comercializando la posibilidad que se le da a algunas mujeres que no pueden tener hijos porque tienen algún inconveniente físico, por ejemplo la inseminación artificial, ¿no?, en donde también se implantan óvulos en el vientre de la madre, en el útero, se le implantan varios óvulos, ¿cómo se les dice? Ya fertilizados, ¿no? Ya está ahí, ya. Y se piensa que uno de ellos, se ponen tantos porque uno de ellos es el que va a pegar, ¿no? Que de ahí van a ser un niño o una niña, ¿no? Uno solo. ¿Y los otros? Los otros que también ya estaban fertilizados, que ya estaban... ¿Qué pasó? Eso también es un aborto. Sin embargo, se está aceptando. ¿Por qué? Porque está en vías de que alguien que no puede tener hijos o hijas los pueda tener, ¿no? Y aquella mujer que quedó embarazada con una relación que no nos preguntemos cómo, después de una relación sexual, ¿no?, queda embarazada y toma la decisión de no tenerlo, se le castiga. Cuando se perdieron otros óvulos fecundados en otra mujer. Pero esas son como los daños colaterales, porque se consiguió que quedara embarazada y que tuviera su bebé, que pariera a una personita. Eso es una doble moral. Bueno, y entonces esto es una doble moral. Y la doble moral también apoya, ¿no?, porque por algo existe, ¿no? ¿Para qué? Para mantener el orden que quiere el sistema patriarcal, que quiere un pensamiento patriarcal. Todo aquello que le resulte peligroso para mantener el orden, lo violenta. Y entonces las mujeres que estamos a favor de la legislación del aborto, de que el aborto sea legal, les resulta peligroso, ¿no?
y entonces hay agresiones a las mujeres, se agrede a las mujeres, que aunque nunca hemos abortado, estamos en favor de que se legisle para que sea una acción legal, que sea bajo ciertas circunstancias médicas controladas, que no se corre en riesgo la vida de las mujeres que abortan, ¿no? Y aparte defendiendo una decisión que es una decisión libre, ¿no? De las mujeres, eso no se nos puede negar, es un derecho fundamental como lo vemos, que es una autodeterminación, o sea, estamos buscando que se reconozca que las mujeres somos sujetas de autodeterminarnos, que eso es lo que niega el pensamiento patriarcal, entonces se violenta, nos violenta. Violentan a las que abortan y violentan a las que estamos a favor de esto. Al agresor, que es el que nos está violentando, ¿no? Le resultamos peligrosas. Y entonces la cuestión es que regresarnos, ¿no? Nos regresa. Y cuando nos regresa es ejerciendo la violencia para no perder el control. ¿Qué es lo que sienten? Violentan porque tienen miedo. Se siente que se pierde el control y eso es inaceptable. No es posible que se me vaya de las manos. Y entonces lo que hago es reprimo, es sujeto, es mato, es agredo, es encierro. Y bueno, pues les agradezco que me hayan invitado a colaborar con este proyecto. Es un tema que solamente me dio tiempo como para ponerlo en la mesa y me gustaría que tuvieran ustedes como más oportunidad para platicar con otros profesores que seguramente tienen otras perspectivas, parten de otras corrientes, de otras líneas de pensamiento, pero bueno, el feminismo filosófico pues es una parte muy importante de nuestra licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas. Muchas gracias y espero contar con su presencia en otra ocasión aquí en el Plantel del Valle.